Me llamo Esperanza Morales. Tengo 60 años y vivo en el barrio de Xochimilco, en la Ciudad de México. Durante toda mi vida he sido una mujer de fe, criada entre el aroma del copal y las oraciones de mi abuela Remedios, quien me enseñó que la Virgen de Guadalupe nunca abandona a sus hijos. Pero lo que me pasó hace 3 meses cambió mi vida para siempre, y necesito contarlo porque sé que hay personas que necesitan escuchar esta historia. Todo comenzó el 15 de enero de este año. Llevaba 8 meses luchando contra una enfermedad que los doctores no podían curar completamente. Tenía artritis reumatoide severa, una condición que había convertido mis manos en garras dolorosas y mis rodillas en un recordatorio constante de que cada paso era una batalla. Los medicamentos que me recetaba el doctor Hernández en la clínica familiar apenas aliviaban el dolor, y los efectos secundarios eran terribles. Vomitaba casi todas las mañanas, tenía erupciones en la piel y mi estómago ardía como si hubiera tragado chile piquín. Mi casa está en una calle empedrada, una de esas calles tradicionales donde todavía se escucha el pregón del camotero en las tardes y donde las señoras se sientan en sus banquetas a platicar mientras observan pasar la vida. Es una casa pequeña, de paredes de adobe pintadas de color rosa mexicano, con un patio central donde mi difunto esposo Aurelio plantó un limonero que ahora da los limones más jugosos del barrio. Desde la ventana de mi recámara puedo ver la torre de la parroquia de San Bernardino de Siena, y todas las mañanas el repique de sus campanas me despierta a las 6 en punto. Esa mañana del 15 de enero, desperté con un dolor tan intenso en las articulaciones que no podía ni siquiera incorporarme en la cama. Mis manos estaban tan hinchadas que parecían globos, y cuando traté de doblar los dedos, el dolor me hizo llorar. Mi hija Leticia, que vive en la casa de al lado con su esposo Roberto y mis 3 nietos, vino como todas las mañanas a ayudarme a vestirme y prepararme el desayuno. Leticia entró a mi recámara con esa sonrisa que siempre trata de mantener cuando me ve sufrir. Pero yo conozco a mi hija desde que era una niña de trenzas largas que corría por este mismo patio, y puedo ver la preocupación en sus ojos color miel, iguales a los de su padre. «Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste?» «Mal, mijita, muy mal. Siento como si me hubieran molido a palos toda la noche». Me ayudó a sentarme en la orilla de la cama, y cuando intenté poner los pies en el suelo, mis rodillas se negaron a sostenerme. El dolor era tan punzante que se me escapó un gemido. Leticia inmediatamente se puso a mi lado para sostenerme. «Ya hablé con el doctor Hernández, mamá. Dice que podemos cambiar el medicamento, que hay unos nuevos que pueden ayudarte más». Yo sabía que mi hija estaba haciendo todo lo posible por mantener la esperanza, pero llevábamos meses probando diferentes medicamentos, y ninguno había funcionado realmente. Además, el dinero se estaba acabando. La pensión de Aurelio apenas alcanzaba para los gastos básicos, y los medicamentos eran caros. Leticia y Roberto ayudaban con lo que podían, pero ellos también tenían sus propios gastos con los niños. Después de que Leticia me ayudó a vestirme con una falda larga de color azul marino y una blusa blanca que me quedaba holgada porque había perdido mucho peso, bajamos lentamente las escaleras hacia la cocina. Cada escalón era una prueba de resistencia, y tuve que detenerme 3 veces para recuperar el aliento. En la cocina, el aroma familiar del café de olla que había preparado mi hija me consoló un poco. Siempre me ha gustado ese café, preparado con canela y piloncillo, tal como me enseñó mi madre. Mientras desayunábamos tortillas hechas a mano con frijoles refritos, Leticia me contó que su hijo mayor, mi nieto Sebastián de 17 años, había conseguido un trabajo de medio tiempo en una tienda de autopartes para ayudar con los gastos de la casa. Me partió el corazón saber que un muchacho de su edad tenía que trabajar en lugar de concentrarse solo en sus estudios, pero también me sentí orgullosa de él. Sebastián es un buen muchacho, mamá. Dice que quiere estudiar medicina para poder ayudar a gente como tú. Esas palabras me llenaron de emoción, pero también de una tristeza profunda. Ver a mi familia sacrificándose por mi enfermedad me hacía sentir como una carga. Había días en que pensaba que sería mejor si Dios me llevara con Aurelio, para que mis hijos pudieran vivir sin preocupaciones. Después del desayuno, Leticia tuvo que irse a trabajar. Ella limpia casas en la colonia Roma Norte, un trabajo pesado que requiere que se levante a las 5 de la mañana para tomar 3 peceros y llegar a tiempo. Antes de irse, me ayudó a sentarme en mi silla favorita en el patio, una mecedora de madera que Aurelio había hecho con sus propias manos cuando nos casamos hace 40 años. Me quedé sola en el patio, acompañada únicamente por el sonido de los gorriones que anidaban en el limonero
y el murmullo distante de las voces de los vecinos. El sol de enero no calentaba mucho, pero sus rayos tibios en mi rostro me daban un poco de paz. Cerré los ojos y traté de rezar, pero las palabras no salían. Me sentía tan cansada, tan derrotada, que ni siquiera podía encontrar las palabras adecuadas para hablar con Dios. Fue entonces cuando decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Me las arreglé para levantarme de la mecedora, apoyándome en la pared, y caminé lentamente hacia mi recámara. Debajo de mi cama, guardaba una caja de cartón donde tenía mis tesoros más preciados, las cartas que Aurelio me escribió cuando éramos novios, los certificados de nacimiento de mis hijos, algunas fotografías familiares y mi rosario de perlas blancas que había pertenecido a mi abuela Remedios. Saqué el rosario y regresé al patio. Me senté nuevamente en la mecedora y comencé a rezar, pero no las oraciones tradicionales del rosario, sino palabras que salían directamente de mi corazón. Le hablé a la Virgen de Guadalupe como si fuera mi mejor amiga, como si estuviera sentada a mi lado en otra mecedora, escuchándome con esa mirada tierna que siempre veo en su imagen. Virgencita linda, ya no sé qué hacer, me duele todo el cuerpo, ya no puedo ni siquiera ayudar a mi familia. Mis hijos están preocupados, mis nietos están creciendo, y yo no puedo ni siquiera jugar con ellos. Si es tu voluntad que me lleves contigo, acepto tu decisión, pero si todavía tengo algo que hacer en este mundo, por favor dame la fuerza para seguir adelante. Mientras rezaba, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una profunda conexión espiritual que no había sentido en meses. Sentía como si la Virgen realmente estuviera escuchándome, como si mis palabras llegaran directamente a su corazón maternal. El tiempo parecía haberse detenido. El sol había cambiado de posición, y me di cuenta de que había estado rezando durante horas. Mis dedos aferrados al rosario habían dejado de dolerme, y por primera vez en meses, sentí una extraña sensación de paz interior. Esa tarde, cuando Leticia regresó del trabajo, me encontró todavía en el patio, con el rosario en las manos. Me preguntó si me sentía bien, porque notó algo diferente en mi expresión. Me siento mejor, mijita. No sé por qué, pero me siento un poco mejor. Leticia me ayudó a prepararme para la cena. Mis nietos vinieron a visitarme, como hacían todas las tardes después de la escuela. Sebastián me contó sobre su primer día de trabajo, y mis otros dos nietos, Paloma de 14 años y Joaquín de 11, me hicieron reír con sus travesuras escolares. Por primera vez en mucho tiempo, logré reír genuinamente. Esa noche, cuando me acosté, el dolor seguía presente, pero había algo diferente. Una sensación de esperanza que no había sentido en meses se había instalado en mi corazón. Antes de dormirme, volví a rezar, pero esta vez no pedí nada específico. Solo agradecí por el día que había vivido, por mi familia, por el techo sobre mi cabeza y por la sensación de que, de alguna manera, no estaba sola en mi lucha. Me dormí abrazando el rosario de mi abuela, sintiendo su textura suave y familiar entre mis dedos. Afuera, el viento nocturno hacía susurrar las hojas del limonero y el sonido me arrullaba como una canción de cuna. No sabía que esa noche cambiaría mi vida para siempre. No sabía que en mis sueños tendría el encuentro más extraordinario de mi existencia, un encuentro que me haría entender que los milagros sí existen, que la fe puede mover montañas y que nunca, jamás, estamos solos en nuestras batallas más difíciles. El sueño comenzó de manera gradual, como si estuviera despertando de un sueño dentro de otro sueño. Me encontraba caminando por un sendero que me era familiar, pero al mismo tiempo completamente nuevo. Era el sendero que llevaba a la Basílica de Guadalupe, pero no era exactamente como lo recordaba. Todo estaba bañado en una luz dorada y suave, una luz que no lastimaba los ojos, pero que iluminaba cada detalle con una claridad extraordinaria. Mientras caminaba, me di cuenta de algo asombroso. No me dolía nada. Mis pies se movían ágilmente, mis rodillas no protestaban, y mis manos se balanceaban naturalmente a los lados de mi cuerpo. Llevaba puesto un vestido blanco que nunca había visto antes, pero que me quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho especialmente para mí. El sendero estaba bordeado de flores que parecían brillar con luz propia. Había rosas rojas más hermosas que cualquier rosa que hubiera visto en mi vida,
lirios blancos que emanaban un aroma celestial, y otras flores que no podía identificar pero que eran de una belleza indescriptible. El aire era tibio, y llevaba consigo aromas que me llenaban de una sensación de paz y felicidad que nunca había experimentado. A medida que avanzaba, comencé a escuchar una música suave, como si fuera un coro de ángeles cantando en la distancia. La melodía era familiar, pero no podía identificar exactamente qué era. Me llenaba de una alegría inexplicable, y sentía ganas de cantar con ellos, aunque no conocía las palabras. Al final del sendero había una construcción que parecía ser una capilla, pero era diferente a cualquier capilla que hubiera visto. Sus paredes eran de un color que no podría describir con palabras, algo entre el dorado y el blanco, pero más brillante que ambos. Las ventanas parecían estar hechas de cristal, pero a través de ellas se podía ver una luz que no provenía del sol ni de ninguna fuente artificial. Cuando me acerqué a la entrada de la capilla, mis piernas comenzaron a temblar, pero no de debilidad sino de emoción. Sabía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Empujé suavemente la puerta, que se abrió sin hacer ruido, y entré. El interior de la capilla era aún más hermoso que el exterior. Había bancos de madera tallada a mano, pero no había nadie sentado en ellos. Al frente, donde normalmente estaría el altar, había una luz brillante que pulsaba suavemente, como si fuera el latido de un corazón gigante. Y entonces la vi. La Virgen de Guadalupe estaba ahí, pero no era una imagen ni una estatua. Era ella, real, viva, más hermosa de lo que jamás había imaginado. Su rostro tenía la misma expresión tierna que conocía de todas las imágenes que había visto durante mi vida, pero ahora podía ver la profundidad de sus ojos, la suavidad de su piel, la manera en que sus labios se curvaban en una sonrisa de amor maternal. Llevaba puesto el mismo manto azul estrellado que aparece en todas sus representaciones, pero las estrellas realmente brillaban, como si fueran estrellas verdaderas del cielo nocturno. Su túnica era de un color rosa que cambiaba de tonalidad dependiendo de cómo la luz la tocaba, y sus manos estaban juntas en oración, tal como siempre la había visto. Pero lo que más me impresionó fue la sensación de amor que emanaba de ella. Era como si todo el amor que una madre puede sentir por sus hijos se hubiera concentrado en esa figura y se derramara sobre mí como una cascada de ternura. Sentí que me conocía completamente, que conocía cada una de mis alegrías, cada una de mis penas, cada una de mis preocupaciones y cada una de mis esperanzas. Me acerqué lentamente, sin saber si debía arrodillarme, si debía hablar, si debía hacer algo en particular, pero ella extendió sus manos hacia mí, y cuando vi sus palmas, me di cuenta de que brillaban con una luz suave y dorada. «Esperanza, hija mía», me dijo, y su voz era como el sonido del viento susurrando entre las hojas de los árboles, como el murmullo de un arroyo, como la canción de cuna que mi madre me cantaba cuando era niña. Al escuchar mi nombre en sus labios, comencé a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de una emoción tan intensa que no tenía palabras para describirla. Era como si todo el dolor que había guardado durante meses se estuviera liberando de una vez, como si mi alma se estuviera limpiando de todas las preocupaciones y miedos que la habían oscurecido. He escuchado tus oraciones, mijita. He visto tu sufrimiento y he sentido tu dolor como si fuera el mío propio. Sus palabras me llegaban no solo a los oídos, sino directamente al corazón. Sentía como si cada palabra fuera un bálsamo que curara heridas que yo ni siquiera sabía que tenía. Pero dime, Esperanza, ¿qué es lo que más te duele? ¿Es tu cuerpo enfermo o es tu corazón preocupado? La pregunta me tomó por sorpresa. Había pasado tanto tiempo concentrándome en el dolor físico que no me había dado cuenta de que el dolor emocional era igual de intenso. El sentimiento de ser una carga para mi familia, la preocupación por el futuro, la tristeza de no poder ser la abuela que mis nietos merecían, todo eso pesaba tanto como la artritis en mis articulaciones. Virgencita, me duele todo. Me duele el cuerpo, pero también me duele el alma. Me duele ver a mi familia preocupada por mí. Me duele no poder ser útil. Me duele sentir que soy una carga. Ella se acercó aún más, y pude sentir una calidez que emanaba de su presencia, como si fuera un abrazo invisible que me envolviera completamente. Hijo mía, tú no eres una carga. Eres una bendición. Tu familia te ama no por lo que puedes hacer, sino por quién eres. Eres el corazón de tu hogar, la sabiduría que guía a tus hijos, el amor que une a tu familia.
Sus palabras me llegaron tan profundamente que sentí como si una carga enorme se hubiera quitado de mis hombros. Durante meses me había sentido inútil, pero ahora me daba cuenta de que mi valor no dependía de mi capacidad física. Pero quiero pedirte algo más, Esperanza. Quiero que confíes en mí completamente. Quiero que me entregues todo tu dolor, toda tu preocupación, todo tu miedo. Déjame llevarlo por ti. Extendió sus manos hacia mí, y cuando las tomé, sentí una sensación indescriptible. Era como si una corriente de amor puro fluyera desde sus manos hacia las mías, llenando todo mi ser con una paz que jamás había experimentado. El dolor que había estado cargando durante tanto tiempo se desvanecía lentamente, como si se estuviera disolviendo en esa luz dorada que nos rodeaba. Cuando despiertes, recuerda esto: nunca estás sola. Yo estoy siempre contigo, cuidándote, protegiéndote, amándote, y muy pronto vas a experimentar algo que te va a recordar que los milagros existen, que la fe puede mover montañas y que el amor de Dios por sus hijos no tiene límites. El sueño comenzó a desvanecerse gradualmente, pero la sensación de paz y amor permanecía. La imagen de la Virgen se fue haciendo más tenue, pero su sonrisa y sus últimas palabras quedaron grabadas en mi corazón, como si fueran fuego. Desperté con las primeras luces del amanecer. El sonido familiar de las campanas de San Bernardino comenzaba a resonar en la distancia, marcando las 6 de la mañana como todos los días desde que tengo memoria. Pero algo era diferente, completamente diferente. Me incorporé en la cama sin dificultad, sin el dolor punzante que había sido mi compañero fiel durante los últimos 8 meses. Por un momento pensé que todavía estaba soñando, pero cuando moví mis dedos, se doblaron con facilidad. Cuando flexioné mis muñecas, no hubo resistencia ni dolor. Era como si mis articulaciones hubieran rejuvenecido durante la noche. Me quedé inmóvil por varios minutos, temiendo que cualquier movimiento brusco rompiera este milagro temporal. Lentamente, bajé mis pies al suelo frío de la recámara. Mis rodillas sostuvieron mi peso sin protestar. Me puse de pie, y por primera vez en 8 meses, no necesité apoyarme en nada. Caminé hacia el espejo que colgaba en la pared junto a mi cómoda. Mi reflejo me mostró algo que no había visto en mucho tiempo. Mis manos ya no estaban hinchadas. Los nudillos que habían estado deformados por la inflamación habían recuperado su forma normal. La piel que había estado estirada y brillante por la hinchazón ahora se veía saludable y con su color natural. Pero más que los cambios físicos, había algo en mis ojos que era diferente. Había una luz ahí, una esperanza que no había visto en meses. Era como si el sueño con la Virgen hubiera dejado una marca visible en mi alma, que se reflejaba en mi rostro. El rosario de mi abuela todavía estaba en mis manos. Durante toda la noche lo había mantenido apretado contra mi pecho, y ahora las perlas blancas parecían brillar con una luz especial bajo los primeros rayos del sol que se filtraban por la ventana. Decidí ponerme a prueba. Caminé hacia mi armario y me vestí yo sola, algo que no había podido hacer sin ayuda en meses. Pude abrochar los botones de mi blusa sin dificultad, pude subir el cierre de mi falda, pude peinarme sin que mis brazos protestaran por levantar las manos por encima de mi cabeza. Bajé las escaleras hacia la cocina, y cada paso fue una celebración silenciosa. No tuve que detenerme, no tuve que aferrarme al barandal, no sentí el dolor punzante en las rodillas que me había acompañado durante tanto tiempo. En la cocina, decidí prepararle una sorpresa a Leticia. Hacía meses que no podía cocinar para mi familia, porque mis manos no me permitían sostener los utensilios o realizar los movimientos necesarios. Pero ahora, con una energía que no había sentido en mucho tiempo, comencé a preparar chilaquiles rojos, el desayuno favorito de mis hijos desde que eran pequeños. Puse a remojar los chiles guajillo y ancho en agua caliente, tal como me había enseñado mi madre hace más de 40 años. Mientras se remojaban, comencé a freír las tortillas que había hecho el día anterior. El sonido del aceite chisporroteando y el aroma de las tortillas tostándose llenaron la cocina con esos olores familiares que siempre habían hecho de mi casa un hogar. Mis manos trabajaban con una destreza que había olvidado que tenía. Pude sostener el cuchillo sin dificultad para picar la cebolla. Pude mover la sartén para voltear las tortillas. Pude licuar los chiles sin que mis muñecas protestaran por el movimiento repetitivo. Cuando Leticia llegó a las 7 de la mañana, como hacía todos los días para ayudarme a vestirme y prepararme el desayuno, se quedó parada en la puerta de la cocina con la boca abierta. Yo estaba de pie frente a la estufa, revolviendo los chilaquiles en la sartén,
tarareando una canción que no había cantado en meses. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Buenos días, mijita. Te estoy preparando el desayuno». Leticia se acercó lentamente, como si temiera que lo que estaba viendo fuera una ilusión que se desvanecería si se movía muy rápido. «Pero mamá, ¿cómo es posible? Ayer no podías ni levantarte de la cama sin ayuda». «Siéntate, hija. Tengo que contarte algo increíble». Mientras servía los chilaquiles en 2 platos, le conté a Leticia sobre el sueño. Le describí cada detalle: el sendero de flores brillantes, la capilla misteriosa, el encuentro con la Virgen de Guadalupe. Al principio, mi hija me escuchaba con expresión de preocupación, como si pensara que la enfermedad había afectado mi mente, pero cuando le mostré cómo podía mover mis manos sin dolor, cómo podía caminar sin dificultad, su expresión cambió completamente. «No lo puedo creer, mamá. Es como si fueras otra persona». «Soy la misma persona, mijita, pero ya no estoy enferma. La Virgencita me curó». Leticia comenzó a llorar. Eran lágrimas de alegría mezcladas con asombro. Tomó mis manos entre las suyas y las examinó como si fuera la primera vez que las veía. Los nudillos que habían estado deformados e hinchados ahora tenían su forma normal. La piel que había estado estirada y brillante por la inflamación ahora se veía saludable. «Tenemos que ir con el doctor Hernández, mamá. Tiene que revisar esto». «Tienes razón. Pero primero quiero ir a la basílica a darle las gracias a la Virgencita». Desayunamos juntas por primera vez en meses, sin que yo necesitara ayuda para sostener los cubiertos o llevarme la comida a la boca. Los chilaquiles sabían mejor que nunca, o tal vez mi paladar había recuperado la capacidad de disfrutar completamente los sabores después de tantos meses de medicamentos que habían alterado mi sentido del gusto. Después del desayuno, Leticia llamó a su trabajo para avisar que llegaría tarde, y juntas nos dirigimos primero a la clínica familiar, donde me atendía el doctor Hernández. El trayecto, que normalmente hacíamos en taxi porque yo no podía caminar las 6 cuadras de distancia, esta vez lo hicimos caminando. Mis piernas me llevaron sin dificultad, y por primera vez en meses pude disfrutar de mi barrio, observar los detalles que había dejado de notar cuando el dolor era mi única compañía. Pasamos por la panadería de don Esteban, donde el aroma del pan dulce recién horneado me hizo sonreír. Saludé a la señora Carmen, que estaba barriendo la banqueta frente a su casa, y ella me miró con sorpresa al verme caminar sin dificultad. Pasamos por la papelería donde mis nietos compraban sus útiles escolares, y el dueño, el señor Rodríguez, me gritó un saludo alegre desde adentro. «Buenos días, doña Esperanza. Se ve usted muy bien hoy». «Buenos días, don Rodríguez. Me siento muy bien, gracias a Dios». Cuando llegamos a la clínica, la enfermera Guadalupe, que me conocía bien después de tantas visitas, me miró con extrañeza. «Doña Esperanza, ¿cómo es que viene caminando? ¿No necesita la silla de ruedas?» «No, Lupita. Hoy puedo caminar perfectamente». El doctor Hernández me recibió en su consultorio con la misma expresión de sorpresa que había visto en todos los rostros esa mañana. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una experiencia de más de 20 años tratando pacientes con artritis reumatoide. Me conocía bien porque había sido testigo de cómo mi condición había empeorado progresivamente durante los últimos 8 meses. «Señora Morales, permítame examinarla. No entiendo qué está pasando aquí». Me pidió que extendiera mis manos, y cuando las vio, su expresión cambió por completo. Tomó mis muñecas entre sus manos y las manipuló suavemente, buscando signos de inflamación que ya no existían. Presionó mis nudillos, que respondieron normalmente a la presión. Me pidió que hiciera puños con las manos, que doblara y extendiera mis dedos, que moviera mis muñecas en círculos. «Esto es extraordinario. Ayer sus articulaciones estaban severamente inflamadas, y hoy no encuentro ningún signo de la enfermedad». Me pidió que me acostara en la camilla para examinar mis rodillas. Cuando las tocó, no había hinchazón. Cuando me pidió que las doblara, se movieron con la flexibilidad de una persona joven. Me hizo caminar por el consultorio, subir y bajar de la camilla, mover mis brazos en diferentes direcciones. «Señora Morales, en 20 años de carrera médica nunca había visto algo así. Los análisis de sangre que le hicimos la semana pasada mostraban niveles muy altos de inflamación. Su factor reumatoide estaba por las nubes. Esto es médicamente inexplicable». «Doctor, yo sé lo que me pasó. Tuve un sueño con la Virgen de Guadalupe y ella me curó». El doctor Hernández era un hombre de ciencia, pero también era mexicano, criado en una cultura donde los milagros religiosos forman parte de la tradición.
Me miró con una mezcla de escepticismo profesional y asombro personal. Señora Morales, como médico tengo que decirle que esto contradice todo lo que sabemos sobre la artritis reumatoide. Es una enfermedad autoinmune crónica que no desaparece de la noche a la mañana, pero como ser humano, tengo que admitir que lo que estoy viendo no tiene explicación científica. Me recetó nuevos análisis de sangre para verificar si realmente había desaparecido la inflamación de mi sistema, y me pidió que regresara en una semana para un seguimiento. Cuando salimos de la clínica, Leticia y yo nos dirigimos directamente a la Basílica de Guadalupe. El trayecto en el metro fue una experiencia completamente nueva para mí. Pude mantenerme de pie durante todo el viaje sin que mis piernas temblaran o mis articulaciones protestaran. Pude sujetarme de los tubos de apoyo sin que mis manos me dolieran. Pude subir y bajar las escaleras de las estaciones sin dificultad. Cuando llegamos a la basílica, me dirigí directamente hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe. El lugar estaba lleno de peregrinos, como siempre. Personas que habían venido de todo México y de otros países para visitar a la Morenita del Tepeyac. Pero yo sabía que mi visita era especial, porque venía a agradecerle por un milagro que había experimentado personalmente. Me arrodillé frente a la imagen y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Eran lágrimas de gratitud pura, de una emoción tan intensa que no tenía palabras para expresarla. Saqué el rosario de mi abuela de mi bolsa y comencé a rezar, pero no las oraciones tradicionales, sino palabras que salían directamente de mi corazón. Virgencita linda, gracias por escucharme, gracias por curarme, gracias por demostrarme que los milagros existen. No sé por qué me elegiste a mí, pero prometo que voy a usar esta segunda oportunidad para servir a otros, para ser la mejor madre, abuela y vecina que pueda ser. Mientras rezaba, sentí la misma sensación de paz y amor que había experimentado en el sueño. Era como si la Virgen estuviera ahí conmigo, escuchando mis palabras de agradecimiento, bendiciendo mi nueva vida. Leticia estaba arrodillada a mi lado, también rezando. Cuando terminamos, me contó que ella también había sentido algo especial durante la oración. Mamá, siento como si la Virgencita me hubiera dicho que esto es solo el comienzo, como si tuviera planes especiales para ti. Esas palabras resonaron en mi corazón, porque coincidían con una sensación que yo también había tenido. Sentía que mi curación no era solo para mi beneficio personal, sino que tenía un propósito más grande. Regresamos a casa al mediodía. Mis nietos habían salido de la escuela y vinieron a visitarme como todos los días. Cuando me vieron caminando normalmente, corriendo para abrazarlos, jugando con ellos en el patio, no podían creer lo que veían. Sebastián, mi nieto de 17 años, me miró con lágrimas en los ojos. Abuela, ¿de verdad ya no te duele nada? Nada, mi amor. Me siento como nueva. Paloma, mi nieta de 14 años, me pidió que le contara exactamente qué había pasado. Le relaté el sueño con todo detalle, y ella escuchaba con los ojos muy abiertos, completamente fascinada. Abuela, ¿crees que la Virgen me escucharía a mí también si le rezo? Por supuesto, mijita. La Virgencita escucha a todos sus hijos, pero tienes que hablarle con el corazón, no solo con las palabras. Joaquín, el más pequeño de mis nietos con sus 11 años, me pidió que le enseñara a rezar el rosario. Durante años había querido hacerlo, pero mi artritis me había impedido tener la paciencia y la energía necesarias para enseñarle. Ahora, con mis manos funcionando perfectamente y mi corazón lleno de gratitud, me senté con él en el patio y le enseñé cada oración, cada misterio, cada cuenta del rosario. Esa tarde, la noticia de mi curación comenzó a extenderse por el barrio. La señora Carmen vino a visitarme, seguida por don Esteban el panadero. Después llegó la familia Jiménez de la casa de enfrente. Todos querían ver con sus propios ojos el milagro que había ocurrido. Doña Esperanza, cuéntenos qué pasó. Es cierto que se curó de la noche a la mañana. Les conté mi historia una y otra vez, y cada vez que la relataba, sentía como si el milagro se volviera más real, más tangible. Veía en los ojos de mis vecinos la misma mezcla de asombro y esperanza que había visto en los ojos de mi familia. La señora Martínez, que también sufría de artritis, me tomó las manos y me pidió que rezara por ella. Doña Esperanza, usted que habló con la Virgencita, pídale que también a mí me cure. Señora Martínez, yo no tengo poderes especiales. La Virgencita me escuchó porque le hablé con fe, con el corazón abierto,
Usted también puede hacerlo. Esa noche, cuando toda la familia se reunió para cenar, Roberto, mi yerno, me pidió que bendijera los alimentos. Era algo que no había hecho en meses, porque me sentía desconectada de Dios por culpa del dolor y la desesperanza. Pero ahora, con el corazón lleno de gratitud, pude pronunciar una bendición que salió de lo más profundo de mi alma. Señor, gracias por estos alimentos, por esta familia, por esta casa, por este día. Gracias por recordarme que nunca estamos solos, que tu amor y el amor de la Virgencita nos acompañan siempre. Bendice a cada persona que está en esta mesa. Protégelos, guíalos y ayúdanos a ser instrumentos de tu amor en este mundo. Amén. Después de la cena, cuando todos se habían ido a sus casas, me quedé sola en el patio, meciendo en la silla que Aurelio había hecho para mí. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo nocturno, y por un momento recordé las estrellas del manto de la Virgen en mi sueño. Saqué mi rosario y comencé a rezar, pero no por mí misma. Recé por todos los enfermos que en ese momento estaban sufriendo como yo había sufrido. Recé por las familias que estaban preocupadas por sus seres queridos. Recé por los médicos que luchan todos los días contra las enfermedades. Recé por todos los que habían perdido la esperanza. Mientras rezaba, sentí una presencia familiar. No era tan intensa como en el sueño, pero estaba ahí. Era como si la Virgen me estuviera diciendo que mi historia no terminaba con mi curación, sino que apenas comenzaba. Sentí que tenía una misión: compartir lo que había vivido, dar esperanza a otros, ser un testimonio viviente de que los milagros existen. Esa noche dormí profundamente, sin dolor, sin preocupaciones, con una paz que no había sentido en muchos años. Y cuando desperté a la mañana siguiente, seguía curada. No había sido un sueño dentro de otro sueño. No había sido una remisión temporal. Era real, permanente, un milagro verdadero. Los análisis de sangre que me hizo el doctor Hernández una semana después confirmaron lo que ya sabíamos. No había ni rastro de la artritis reumatoide en mi sistema. Los niveles de inflamación habían vuelto a la normalidad. El factor reumatoide había desaparecido. Médicamente, era como si nunca hubiera estado enferma. El doctor me pidió permiso para documentar mi caso y presentarlo en un congreso médico. Me dijo que en la literatura médica hay muy pocos casos documentados de remisión completa y espontánea de artritis reumatoide severa. Señora Morales, como científico, tengo que buscar explicaciones racionales, pero debo admitir que no las encuentro. Lo que le pasó a usted desafía todo lo que sabemos sobre esta enfermedad, pero yo no necesitaba explicaciones científicas. Sabía exactamente qué había pasado. La Virgen de Guadalupe había escuchado mis oraciones, había visto mi sufrimiento, había sentido compasión por mi dolor y había decidido curarme. Era así de simple y así de extraordinario. Soñé con la Virgen y al día siguiente mi enfermedad desapareció. Relato de fe, parte 3, final extendida. Han pasado 3 meses desde aquella noche que cambió mi vida para siempre, y cada día que pasa confirma que lo que viví no fue una ilusión ni una recuperación temporal. El milagro que la Virgen de Guadalupe obró en mi cuerpo y en mi alma sigue siendo tan real y poderoso como el primer día. Mi vida ahora es completamente diferente. Despierto cada mañana con energía, sin dolor, con ganas de vivir y de servir. Mis manos trabajan ágilmente en la cocina preparando comidas para mi familia. Mis piernas me llevan a donde necesito ir sin protestar, y mi corazón está lleno de una paz que no había conocido en años. Pero lo más extraordinario no es solo mi curación física, sino cómo este milagro ha transformado la vida de todas las personas que me rodean. Mi historia se ha extendido mucho más allá de mi barrio en Xochimilco, y he recibido visitas de personas que vienen de lugares tan lejanos como Guadalajara, Monterrey, e incluso de otros países. La primera persona que vino a buscarme desde fuera de mi comunidad fue doña Mercedes, una señora de 70 años que sufría de la misma enfermedad que yo había tenido. Su hija la había traído desde Puebla, después de escuchar mi testimonio en una estación de radio local, donde me habían invitado a contar mi historia. Doña Mercedes llegó a mi casa apoyándose en un bastón, con las manos deformadas por la artritis y los ojos llenos de dolor y esperanza a la vez. Cuando me vio, comenzó a llorar. Señora Esperanza, yo también estoy sufriendo mucho. Los doctores me dicen que ya no hay nada que hacer, que solo me queda esperar a que empeore. Por favor, pídale a la Virgencita que también me cure a mí. Me senté con ella en mi patio.
Tomé sus manos hinchadas entre las mías y le conté mi historia completa. Le expliqué que yo no tenía poderes especiales, que no era una curandera ni una santa, sino simplemente una mujer común que había experimentado la misericordia de Dios. Doña Mercedes, la Virgencita me escuchó porque le hablé desde el corazón, con fe verdadera. Usted también puede hablarle así. No necesita que yo interceda por usted, porque ella la ama tanto como me ama a mí. Le enseñé a rezar de la manera en que yo había aprendido a hacerlo, no repitiendo oraciones memorizadas, sino hablando con la Virgen como si fuera su mejor amiga, contándole sus miedos, sus dolores, sus esperanzas. Le presté el rosario de mi abuela Remedios para que lo llevara a su casa, y le pedí que me llamara para contarme cómo se sentía. Una semana después, doña Mercedes me llamó llorando de felicidad. Me contó que había tenido un sueño muy similar al mío, aunque no tan vívido, y que al despertar había sentido una mejoría significativa en su dolor. No había sido una curación completa como la mía, pero por primera vez en años había logrado dormir toda la noche sin despertarse por el dolor. Señora Esperanza, no sé si será mi imaginación, pero siento que la Virgencita realmente me escuchó. Mis manos todavía me duelen, pero es un dolor diferente, más suave. Y lo más importante, siento esperanza otra vez. Casos como el de doña Mercedes se empezaron a repetir. No todas las personas que venían a visitarme experimentaban curaciones milagrosas como la mía, pero muchas encontraban paz, esperanza y una renovación de su fe que les daba fuerzas para enfrentar sus enfermedades con una actitud diferente. Mi casa se convirtió en un lugar de peregrinación informal. Los vecinos comenzaron a llamarme cariñosamente la Señora del Milagro, aunque yo siempre les corrijo diciéndoles que el milagro lo hizo la Virgen, no yo. En las tardes, especialmente los fines de semana, mi patio se llena de personas que vienen a escuchar mi testimonio, a rezar juntos, a compartir sus propias historias de dolor y esperanza. Leticia al principio estaba preocupada por toda la atención que estaba recibiendo. Temía que fuera demasiado para mí, que la gente se aprovechara de mi historia, o que el estrés de recibir tantas visitas pudiera afectar mi salud. Mamá, estás haciendo demasiado. Necesitas descansar, cuidarte. No puedes resolver los problemas de todo el mundo. Mijita, yo no estoy resolviendo los problemas de nadie. Solo estoy compartiendo lo que viví, y eso me llena de energía, no me cansa. Cuando veo esperanza en los ojos de las personas que vienen a visitarme, siento que estoy cumpliendo con el propósito para el cual la Virgencita me curó. Y era cierto. Cada testimonio que compartía, cada persona a la que ayudaba a encontrar esperanza, cada oración que hacíamos juntos en mi patio, me llenaba de una energía que no había sentido nunca en mi vida. Era como si el milagro siguiera multiplicándose, extendiéndose de persona en persona como ondas en un estanque. Uno de los casos que más me conmovió fue el de Javier, un joven de 28 años que llegó a mi casa en silla de ruedas. Había sufrido un accidente automovilístico 2 años atrás, que le había dañado la médula espinal, y los doctores le habían dicho que nunca volvería a caminar. Pero lo que más lo atormentaba no era la parálisis física, sino la depresión profunda que había desarrollado. Señora Esperanza, ya no tengo ganas de vivir. He perdido mi trabajo, mi novia me dejó, siento que soy una carga para mi familia. He venido porque mi madre insistió, pero sinceramente no creo que nadie pueda ayudarme. Javier tenía una amargura en la voz que me partió el corazón. Era un joven guapo, inteligente, con toda la vida por delante, pero el sufrimiento había endurecido su corazón. Le conté mi historia, pero pude ver que me escuchaba con escepticismo. Con todo respeto, señora, pero caminar otra vez es diferente a curar artritis. Los doctores dicen que mi médula está completamente dañada. Tienes razón, hijo. Tal vez la Virgencita no te cure físicamente como me curó a mí, pero puede curarte el alma, puede darte paz, puede ayudarte a encontrar un propósito nuevo en tu vida. Durante las siguientes semanas, Javier vino varias veces a mi casa. Al principio venía solo para complacer a su madre, pero gradualmente comenzó a abrirse. Me contó sobre sus sueños de ser ingeniero, sobre los planes que tenía antes del accidente, sobre el miedo que sentía al futuro. Le sugerí que en lugar de pedirle a la Virgen que lo curara físicamente, le pidiera que le mostrara un camino nuevo, un propósito diferente para su vida. Le enseñé a rezar desde el corazón, a hablar con Dios como con un amigo que realmente se preocupa por él. 3 semanas después, Javier llegó a mi casa con una sonrisa que no había visto antes en su rostro. Señora Esperanza, tuve un sueño anoche. No fue como el suyo. No vi a la Virgen,
pero soñé que estaba enseñando matemáticas a niños en silla de ruedas como yo. Cuando desperté, por primera vez en 2 años, sentí ganas de hacer algo con mi vida. Javier se inscribió en un programa de estudios en línea para terminar su carrera de ingeniería y comenzó a dar clases de matemáticas voluntarias a niños con discapacidades en un centro de rehabilitación. Su transformación fue tan evidente que su propia familia no podía creerlo. «Mamá, Javier está como nuevo, no físicamente, pero es otra persona. Está alegre, motivado, lleno de planes. Es como si hubiera resucitado», me contó su madre con lágrimas de gratitud. Historias como la de Javier me confirmaron que los milagros no siempre son curaciones físicas. A veces el milagro más grande es la sanación del alma, la renovación de la esperanza, el descubrimiento de un propósito nuevo en la vida. Mi relación con mis nietos también se transformó completamente. Sebastián, que había tenido que trabajar para ayudar con los gastos médicos, pudo dejar el trabajo y concentrarse en sus estudios. Ahora habla de estudiar medicina, inspirado por lo que vivimos en familia. «Abuela, quiero ser doctor para ayudar a personas como tú, pero también quiero estudiar los milagros, entender cómo es posible que alguien se cure como te curaste tú». Paloma se ha convertido en mi ayudante en todo lo relacionado con las visitas que recibimos. Ella organiza las citas, ayuda a preparar agua fresca para las personas que vienen y ha aprendido a rezar con una devoción que me emociona. Su fe se ha profundizado de una manera extraordinaria para una muchacha de su edad. Joaquín, el más pequeño, ahora reza el rosario completo todas las noches antes de dormir. Dice que quiere aprenderse todas las oraciones para poder enseñárselas a otros niños, como yo le enseñé a él. El padre Miguel de la parroquia de San Bernardino al principio era escéptico respecto a mi historia. Es un hombre joven, recién ordenado, con una formación muy académica, y le costaba trabajo aceptar testimonios de milagros contemporáneos. Pero cuando vino a visitarme y vio por sí mismo la transformación no solo en mi vida, sino en la vida de todas las personas que venían a mi casa, su actitud cambió. «Señora Esperanza, he estudiado teología durante muchos años, y siempre me han enseñado a ser muy cuidadoso con los supuestos milagros, pero lo que está pasando aquí es innegable. No es solo su curación, sino el fruto espiritual que está produciendo en la comunidad». El padre Miguel me pidió que diera mi testimonio durante la misa dominical. Al principio me daba mucha pena hablar frente a tantas personas, pero cuando me paré en el púlpito y vi todos esos rostros esperanzados, las palabras salieron naturalmente de mi corazón. «Hermanos, yo no soy nadie especial. Soy una viuda de 60 años, abuela de 3 nietos, vecina de este barrio como muchos de ustedes. Pero la Virgen de Guadalupe decidió demostrar su amor a través de mí, y quiero que sepan que ese mismo amor está disponible para cada uno de ustedes». Le conté a la congregación sobre mi enfermedad, sobre los meses de sufrimiento, sobre la noche del sueño, sobre el despertar milagroso, pero sobre todo, les hablé sobre la importancia de tener una relación personal con la Virgen, de hablarle como a una madre que realmente se preocupa por sus hijos. Al final de mi testimonio, casi toda la iglesia estaba llorando. Muchas personas se acercaron después de la misa para pedirme que orara por ellas, para contarme sus propios sufrimientos, para preguntarme cómo podían desarrollar una fe como la mía. Una de las experiencias más conmovedoras fue cuando vino a visitarme una joven madre llamada Patricia. Tenía un hijo de 5 años con leucemia, y los doctores le habían dicho que las probabilidades de supervivencia eran muy bajas. Patricia llegó a mi casa desesperada, casi sin fe. «Señora Esperanza, ya no sé qué hacer. Mi hijito está muy enfermo, y los doctores no me dan esperanzas. He rezado y rezado, pero siento que Dios no me escucha». Patricia se quedó en mi casa todo el día. Le conté mi historia, pero sobre todo la escuché. Me habló de su miedo, de las noches sin dormir en el hospital, de la impotencia que sentía al ver sufrir a su hijo. Lloramos juntas, rezamos juntas, y le enseñé a encomendarle su hijo a la Virgen, no para exigir una curación, sino para pedir fuerza y paz durante el proceso. «Patricia, la Virgencita ama a tu hijo aún más que tú. Tal vez lo cure como me curó a mí, o tal vez le dé a él y a ti la fuerza para enfrentar lo que venga. Pero nunca los va a abandonar». Patricia regresó a su ciudad natal con una actitud completamente diferente. Me llamaba cada semana para contarme sobre el progreso de su hijo. El niño comenzó a responder mejor al tratamiento, y aunque todavía estaba enfermo, tanto él como Patricia habían encontrado una paz que no tenían antes. 6 meses después,
Patricia me llamó llorando de alegría. Señora Esperanza, mi hijo está en remisión completa. Los doctores dicen que es un milagro médico, pero yo sé que es un milagro de la Virgencita. No todos los casos han tenido finales tan felices como el de Patricia, pero incluso en las situaciones más difíciles, he visto cómo la fe puede transformar el sufrimiento en algo más soportable, más significativo. Uno de los aspectos más hermosos de esta experiencia ha sido ver cómo mi familia se ha unido más que nunca. Roberto, mi yerno, que antes era escéptico respecto a las cosas religiosas, ahora participa activamente en todas las actividades de fe que organizamos en casa. Dice que no puede negar lo que ha visto con sus propios ojos. Suegra, yo era de los que pensaba que los milagros eran cosas del pasado, pero después de ver lo que le pasó a usted y cómo ha cambiado la vida de tantas personas, tengo que admitir que hay cosas que van más allá de lo que podemos entender. Leticia ha dejado su trabajo de limpieza en la colonia Roma Norte para ayudarme a atender a todas las personas que vienen a casa. Al principio me preocupaba que perdiera sus ingresos, pero han empezado a llegar donaciones espontáneas de personas que han sido bendecidas por mi testimonio. No son cantidades grandes, pero es suficiente para cubrir nuestros gastos básicos. Mamá, siento que este es el trabajo más importante que he tenido en mi vida. Estamos ayudando a dar esperanza a personas que la habían perdido. ¿Qué trabajo podría ser más valioso que ese? El doctor Hernández me sigue viendo cada mes para monitorear mi condición. Después de 6 meses de exámenes, ha documentado mi caso de manera exhaustiva y lo ha presentado en 3 congresos médicos diferentes. Me dice que mi historia está ayudando a la comunidad médica a ser más abierta a aspectos del proceso de sanación que van más allá de lo puramente científico. Señora Morales, su caso me ha enseñado humildad. Como médicos, a veces pensamos que entendemos completamente cómo funciona el cuerpo humano, pero su experiencia me ha mostrado que hay dimensiones de la sanación que van más allá de nuestros protocolos y medicamentos. Una de las visitas más especiales que he recibido fue la de Monseñor García, el obispo auxiliar de la Ciudad de México. Vino para investigar mi caso como parte de un proceso oficial de la Iglesia para documentar posibles milagros contemporáneos. Monseñor García es un hombre muy sabio, con muchos años de experiencia investigando supuestos fenómenos sobrenaturales. Me hizo preguntas muy detalladas sobre mi experiencia, revisó todos mis expedientes médicos, entrevistó a mi familia y a varias personas que habían sido testigos de mi transformación. Señora Morales, en mis 30 años como obispo, he investigado docenas de supuestos milagros, y la mayoría resultan ser explicables por causas naturales o son producto de la imaginación de personas bien intencionadas. Pero su caso es diferente. La documentación médica es irrefutable. Los testimonios son consistentes. Y sobre todo, los frutos espirituales son evidentes. Me dijo que mi caso sería incluido en los archivos oficiales de la Iglesia como un posible milagro contemporáneo y que mi testimonio podría ser usado para fortalecer la fe de otros católicos. Ahora, cuando reflexiono sobre todo lo que ha pasado en estos meses, me doy cuenta de que mi curación física fue solo el comienzo de algo mucho más grande. La Virgen de Guadalupe no solo sanó mi cuerpo, sino que me dio una misión: ser un instrumento de esperanza para otros que están sufriendo. Cada día recibo cartas, llamadas telefónicas y mensajes de personas de todo México y de otros países que han escuchado mi historia. Algunas me cuentan sobre sus propias curaciones milagrosas, otras me piden oraciones, y otras simplemente me agradecen por compartir mi testimonio. Una carta que me llegó desde Los Ángeles, de una mujer mexicana que había emigrado hace 20 años, me tocó especialmente el corazón. Señora Esperanza, soy María Elena Vázquez. Mi esposo me mandó un video donde usted cuenta su historia, y quiero decirle que me devolvió la fe que había perdido. Llevo 5 años sin ir a misa, 5 años sintiéndome abandonada por Dios, después de que mi hijo mayor murió en un accidente. Pero cuando escuché su testimonio, recordé que la Virgencita nunca nos abandona, que siempre está con nosotros, aún en los momentos más oscuros. Ayer fui a misa por primera vez en 5 años, y sentí una paz que no había sentido desde la muerte de mi hijo. Gracias por recordarme que los milagros existen. Cartas como esa me confirman que el propósito de mi curación va mucho más allá de mi bienestar personal. Es como si la Virgen hubiera decidido usar mi historia para tocar el corazón de miles de personas
que necesitaban recordar que no están solas en sus luchas. Mi rutina diaria ahora incluye por lo menos 2 horas de oración y meditación en la mañana, tiempo que dedico no solo a agradecer por mi curación, sino a interceder por todas las personas que han venido a pedirme oraciones. Tengo una libreta donde escribo los nombres de todas las personas por las que rezo, y cada nombre representa una historia de dolor, esperanza y fe. Los domingos por la tarde organizamos un rosario comunitario en el patio de mi casa. Empezamos con 5 o 6 personas, pero ahora vienen más de 50. Tenemos que usar sillas prestadas de los vecinos, y el patio se llena completamente. Rezamos por los enfermos, por las familias en crisis, por los jóvenes que han perdido el rumbo, por la paz en nuestro país. Durante estos rosarios comunitarios, he sido testigo de pequeños milagros que ocurren regularmente, personas que llegan desanimadas y se van con esperanza renovada, familias que estaban en conflicto y se reconcilian después de rezar juntas, jóvenes que estaban involucrados en actividades peligrosas y deciden cambiar su vida. El más reciente fue el caso de Marco, un muchacho de 19 años que había caído en las drogas y tenía a su familia desesperada. Su madre, doña Catalina, venía todos los domingos a rezar por él, aunque Marco se negaba a acompañarla. Un domingo, Marco llegó completamente drogado e interrumpió nuestro rosario gritando que éramos unos fanáticos, que Dios no existía, que su madre estaba perdiendo el tiempo. En lugar de enojarnos o pedirle que se fuera, todos nos quedamos en silencio y comenzamos a rezar por él. La actitud del grupo lo desarmó completamente. Se sentó en una esquina del patio y se quedó escuchando el resto del rosario. Al final, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Señora, no sé por qué estoy llorando. Hace años que no lloraba. Lloras porque tu corazón se está abriendo, hijo. Lloras porque la Virgencita te está tocando el alma». Marco comenzó a venir regularmente a los rosarios. No dejó las drogas de inmediato, pero poco a poco fue cambiando. Ahora lleva 3 meses limpio, está trabajando en un taller mecánico y ayuda a su madre con los gastos de la casa. Su transformación ha sido tan evidente que otros jóvenes del barrio han empezado a acercarse a nuestras reuniones. Estos testimonios me confirman todos los días que el milagro que viví no fue un evento aislado, sino el comienzo de una cadena de bendiciones que se extiende sin límites. Cada persona que encuentra esperanza a través de mi historia se convierte en un instrumento de esperanza para otros. Mi salud sigue siendo perfecta. No he vuelto a sentir ni un solo síntoma de artritis. Mis análisis médicos cada mes confirman que no hay rastro de la enfermedad en mi sistema. Tengo más energía a los 60 años de la que tenía a los 50. Puedo caminar largas distancias. Puedo trabajar en la casa durante horas, puedo cargar a mis nietos sin problema, pero más importante que la salud física es la salud espiritual que he recuperado. La relación que ahora tengo con Dios y con la Virgen de Guadalupe es más profunda y personal de lo que jamás imaginé posible. Ya no rezo solo pidiendo cosas, sino que paso tiempo simplemente hablando con ellos, agradeciéndoles, escuchándolos en el silencio de mi corazón. Hay momentos, especialmente durante mis oraciones matutinas, en que siento la presencia de la Virgen tan claramente como la sentí en el sueño. No la veo con los ojos físicos, pero su presencia llena mi corazón con esa misma sensación de amor maternal que experimenté aquella noche extraordinaria. A veces me pregunto por qué fui elegida para vivir este milagro. No soy más santa que otras personas, no tengo una fe más grande que la de muchos otros católicos devotos, pero he llegado a la conclusión de que tal vez precisamente por eso fui elegida, para demostrar que los milagros están al alcance de cualquier persona común que se acerque a Dios con un corazón sincero. Mi testimonio no termina con mi curación. Cada día que vivo es parte de ese testimonio. Cada persona que encuentra esperanza a través de mi historia extiende el milagro un poco más. Cada oración que hacemos juntos en mi patio multiplica las bendiciones. Sé que me quedan muchos años de vida por delante. Años que quiero dedicar completamente a servir a otros, a compartir la esperanza que recibí, a ser un instrumento del amor de la Virgen de Guadalupe. No sé exactamente qué forma tomará ese servicio en el futuro, pero confío en que la misma Virgen que me curó me irá guiando paso a paso. Mientras tanto, sigo viviendo una vida ordinaria en mi casa ordinaria en el barrio de Xochimilco. Sigo preparando tortillas hechas a mano, sigo cuidando mi limonero, sigo sentándome en la mecedora que hizo Aurelio,
pero ahora todo eso está impregnado de una gratitud y una alegría que transforman hasta las actividades más simples en actos de oración. Cuando alguien me pregunta cuál es el mensaje más importante que quiero transmitir, siempre respondo lo mismo. Nunca pierdan la esperanza. No importa qué tan difícil sea su situación, qué tan imposible parezca su problema, qué tan abandonados se sientan. La Virgen de Guadalupe está siempre con ustedes, esperando que le abran su corazón, que le hablen con confianza, que le entreguen sus cargas. Ella me escuchó a mí, una viuda de 60 años con artritis reumatoide, y cambió mi vida para siempre. Si lo hizo conmigo, puede hacerlo con cualquiera. Solo necesitan fe, paciencia y la disposición de aceptar que a veces los milagros vienen de maneras que no esperábamos. Mi nombre es Esperanza Morales. Vivo en el barrio de Xochimilco, en la Ciudad de México, y soy testigo viviente de que los milagros existen, de que la Virgen de Guadalupe sigue intercediendo por sus hijos, y de que nunca, jamás, estamos solos en nuestras batallas. Que la Virgencita los bendiga a todos, que les dé la paz que me dio a mí, y que mantengan siempre viva la esperanza en sus corazones. Fin.